Hola jóvenes, el primer video que les voy a subir. Me gustaría hablar sobre un tema que me parece una parte del tema sobre la herencia de la posguerra y la paz. Es un tópico muy importante y es la parte de la violencia estructural que está, de la que habla su libro de texto. Hay una parte que nos está hablando de 3 tipos de violencia. Y la primera que menciona es la violencia estructural. Quizás no habían escuchado hablar de esto, pero la violencia estructural es quizás bueno, y el libro lo dice, es como la causa de que todas las demás tipos de violencia existan, ¿no? Una de los ejemplos que nos ponen ahí de violencia estructural, que es ejercida por el sistema imperante, que sería el Estado en este caso, o no el Estado en sí, sino que el sistema imperante para nosotros, en nuestro caso en El Salvador, sería el capitalismo. Obviamente porque existe el sistema capitalista, existe división de clases, existe una estratificación social y existe esa brecha entre los que tienen y los que no tienen, que como ya lo habíamos visto anteriormente, se empezó a ver más y se abrió más con todo esto del Estado cafetalero. Nosotros tenemos una herencia de una sociedad pobre y mientras esa brecha exista y mientras ese tipo de violencia exista, la violencia, la parte estructural no se arregle, vamos a tener todos los demás tipos de violencia, porque el hecho de que haya desigualdad significa que no hay igualdad de oportunidades, no va a haber una igualdad en el sistema educativo, la calidad educativa de ricos y pobres no es la misma. Mientras unos aquí luchan por entrar a la nacional, los hijos de los ricos se van a estudiar al extranjero. Y no es que esté sonando como socialista, suena bien como guerrillera ahorita, ¿no? Pero solo es poner en perspectiva por qué se habla de que la violencia estructural es la causa de todas las demás. Mientras haya desigualdad, va a haber pobreza. Mientras haya pobreza, hay violencia, porque muchas veces, si ustedes se fijan, existe una relación bien evidente entre la pobreza y la violencia. Si no, vean cuáles son los municipios más afectados por la violencia, son los municipios más pobres. Y es porque la calidad, el nivel de educación no es bueno, porque el nivel de prestaciones sociales no es bueno, porque no tienen acceso a servicios básicos, y esto lleva a las personas a cometer delitos. Y no es que siempre sea así, porque no todos los pobres somos así. Sin embargo, muchas veces esto sucede de esta manera por eso. Y no solo la pobreza ni la desigualdad social, sino vean un país como Estados Unidos, por ejemplo, están, obviamente hay pobres en Estados Unidos, no quiero decir que no. Sin embargo, ¿qué tipo de violencia estructural hay en ese caso? ¿Qué podrían decirme ustedes de qué tipo de violencia estructural podemos evidenciar en un país tan desarrollado como Estados Unidos? Para el caso de El Salvador es como más evidente porque hay un gran nivel de desigualdad, pero desigualdad existe en todo el mundo. No hay país en el mundo que no existe el problema de la desigualdad. El problema es cuando se vuelve tan abismal como en el caso de El Salvador y toda Latinoamérica. Fíjense que América como tal, el continente, incluyendo Estados Unidos y Canadá, no es el continente más pobre, pero sí el continente más desigual. La región latinoamericana se lleva el primer lugar en desigualdad, y entonces ahí podemos entender nosotros la relación de por qué Latinoamérica, siendo la región más desigual del mundo, también es una de las regiones más violentas. Porque si hay una desigualdad económica, una desigualdad social, las personas se van a involucrar en cosas que no corresponden. No todas, le repito, ¿verdad? No es que la pobreza sea un justificante o la desigualdad sea un justificante para meterse a robar o meterse a vender drogas o cualquier cuestión así. Es simplemente que es una explicación viable, es como se plantea una hipótesis de una posible relación, ¿no? Y aquí metemos la parte de investigación. A mayor desigualdad social, mayor pobreza. Y entonces eso nos lleva a mayor pobreza, mayores índices de violencia. Esa quizás podría ser una como explicación de por qué se dice que la estructural es un tipo de violencia.